Bueno, mis hermanos, el día de hoy sean bienvenidos todos a este lugar, a la casa del Señor, a escuchar la palabra de nuestro Dios. Eh, Todos acá estamos reunidos y nuestro interés principal es recuperar el liderazgo en todas las áreas en las que nosotros antes solíamos presentar ese camino verdadero. Digo esto porque hace una semana, precisamente, el día domingo anterior, estaba con Turbé en el centro, en Caracas, y vimos una concentración de este nuevo movimiento, esta nueva cultura que se ha estado propagando en nuestro mundo. Y tiene que ver con el movimiento gay, tiene que ver con una concentración del LGTB, con personas a favor del aborto y todo este tipo de cosas. Y cuando veíamos esto, me preguntaba cuál es la función de nosotros como Iglesia de Cristo. Y sabes, la obra de la Iglesia acá consiste en instaurar la mentalidad y los valores del reino de Dios en el mundo de hoy. Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo en nuestro tiempo es que la mentalidad y los valores del mundo han sido instaurados en la iglesia de hoy. Nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros no podemos ser como el mundo, nosotros somos diferentes al mundo. Y por eso nosotros, al reunirnos hoy en este lugar, el propósito principal es ser instruidos. ¿Pero solamente queda allí? No. Hoy estamos acá para ser instruidos en la palabra de Dios. Pero en el momento que cada uno de nosotros salga de este lugar, cada uno de nosotros como ministros de Cristo, porque cada cristiano es ministro, pero también es sacerdote, cada uno de nosotros va a comenzar a ser dispersado por diversos sectores, áreas, urbanismo y ciudades. Y la intención es acercar la cultura del reino de Dios a las personas. Esa es la intención de cada uno de nosotros. Así que no se queden únicamente con lo que pueden aprender en este lugar acerca de lo que la palabra de Dios dice, sino que cuando se retiren de este lugar comiencen a seducir y a trastornar a otras personas con la verdad del evangelio que han entendido el día de hoy. Yo he titulado al sermón de hoy Los falsos maestros censurados. Es un título que he tomado, sin duda alguna, de la Biblia de las Américas, así que quiero darle crédito a esto, los falsos maestros censurados. Un sermón que es estructurado en tres partes. En primer lugar, veremos la necesidad de censurar a los falsos, versículo 10 al 11. Recuerde que estamos en el capítulo 1 de la epístola de Pablo a Tito. En segundo lugar, hablaremos sobre un testimonio sobre los falsos maestros, versículos 12 al 14. Y en último lugar, la situación actual de los falsos maestros, versículo 15 al versículo 16. Si se te dificultó copiar este bosquejo, una vez que nos vayamos introduciendo en cada una de estas estructuras, voy en primer lugar a mencionar el título para que de esa manera puedas escribirlo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender hoy acá? Bueno, que cada uno de nosotros como cristianos somos llamados a censurar la falsa enseñanza para que estos hombres sean sanados en la fe y de esta manera puedan permanecer en la verdad. Lo has escuchado muy bien. Somos llamados como creyentes a censurar la falsa enseñanza con la finalidad que estos hombres sean sanados en la fe para que no se aparten de la verdad del Evangelio. Esa es nuestra intención. A modo de contexto, para aquellos que quizás no escucharon de qué se trata todo esto, bueno, se trata de un apóstol que deja a su amado hijo Tito en la isla de Creta, una isla que es bastante grande, que tiene varias ciudades y en cada ciudad hay iglesias locales. Y esas iglesias locales están siendo dirigidas aparentemente por falsos maestros. O en algunos casos hay muchos falsos maestros que están liderando esas iglesias. Pablo le dice a Tito, Tito, tú vas a estar en ese lugar para que encargues hombres fieles, y la manera de encargar hombres fieles es a través de estos requisitos que te he dejado. Esos requisitos los vimos en la enseñanza pasada. Mi hermano el domingo pasado habló acerca de los requisitos que debe tener un verdadero pastor. En este caso nosotros vamos a ver los requisitos que necesitas para ser un falso pastor o un falso maestro.
Ahora bien, Tito está en ese lugar y Tito debe comenzar a redimir cada esfera. Recuerda, Tito, su ministerio o su vocación tiene que ver con una alianza muy cercana al apostolado de Pablo. Por lo tanto, él trabaja ¿en qué? En Creta instaurando pastores. Así que Tito debe redimir el liderazgo en cada ciudad donde hay una iglesia local. Ahora bien, tú y yo no somos pastores, pero nosotros tenemos vocaciones y ministerios que necesitan ser redimidos. Hace unos días atrás, una persona la cual observaba que una ama de casa que estaba tejiendo, porque eso era lo que antes hacían las mujeres, tejer, y lo hacían muy bien. Yo le digo, luego que esa persona llega y comienza a remendar algunos ¿cómo se le puede llamar? Algunos pantalones, camisas, terminó de hacer su trabajo, yo veo y yo digo, bueno, quedó bien. Y le digo a esa persona, estás redimiendo la ropa usada, y es una realidad, porque redimir es salvar, y eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cuál es tu vocación? Quizás tú digas, bueno, pero yo no soy doctor, profesional, yo no soy pastor, ¿qué soy yo? Bueno, descúbrelo. A lo mejor tú simplemente eres una ama de casa que procuras remendar ropa usada. Hazlo bien, con la finalidad de que esas áreas queden redimidas y culturizadas con la verdad del Evangelio. Hermano, pero cosas tan simples como esas, sí, cosas tan simples como esas. Por eso, mis hermanos, quiero pasar al primer punto, la necesidad de censurar a los falsos. Voy a leer el versículo 10 y versículo 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Pablo le explica a Tito la importancia de establecer ancianos fieles. Y esto se debe a que hay una gran cantidad de falsos maestros que están trastornando, como lo enseña el verso, casas enteras o familias enteras. Y por eso Tito debía censurarlos, silenciarlos o tapar la boca. Eso es lo que nosotros vemos en primer lugar. Y la palabra ¿por qué? Es una explicación de lo que él ya ha dicho anteriormente. Vamos a ver qué es lo que Pablo le ha dicho a Tito anteriormente. Dice versículo 9, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, es vital que nosotros entendamos cómo colocar en una iglesia local pastores fieles. Y Pablo le dice a Tito, Tito, los requisitos son estos. Y esos requisitos, si son cumplidos, entonces esa persona está capacitada para ser un pastor. ¿Recuerdas lo que dice Pablo a Timoteo? Que sepa gobernar bien su casa, que no tenga hijos rebeldes. Lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, el primer requisito para ser un falso maestro es ser rebelde, pero no tus hijos, sino el maestro. Fíjate lo interesante acá. Los hijos ya no tienen que ver con la rebeldía. Pablo le está diciendo a Tito, el primer requisito para que una persona sea un falso maestro es que esa persona es rebelde o una persona insubordinada. Un insubordinado es aquella persona que no desea someterse a alguien. En este caso estamos diciendo que los ministros o los pastores están sometidos ¿a quién? Al rey, que es Cristo. Estos falsos maestros no desean someterse a Cristo. Recuerda que cada uno de nosotros somos súbditos de Cristo, somos vasallos y esclavos o siervos de Cristo. Bueno, los falsos maestros no desean ser vasallos. Los falsos maestros no desean ser llamados siervos o esclavos. No, ellos desean ser llamados
los maestros verdaderos. Y el punto es que no son pocos, sino muchos. Él dice, porque hay muchos rebeldes, muchos que se han rebelado a la autoridad del rey. Ahora, ¿nada más esto ocurre en los falsos maestros? No, hermano. Y hay que ser muy cuidadosos porque a veces nosotros podemos ser seducidos por falsos maestros y llegar a tener este tipo de comportamiento y de conducta. Somos rebeldes. No queremos someternos a las autoridades civiles, no queremos someternos a las autoridades de tránsito, no queremos someternos a las autoridades en una empresa y mucho menos en una iglesia local. Llego cuando quiera llegar, me voy cuando quiera venir, aviso si quiero decir, si no aviso no quiero hacer nada. Es decir, quiero vivir mi vida a mi manera. Eso es lo que ocurría con los falsos maestros. Los falsos maestros querían vivir su vida a su manera. Y Pablo le dice, Tito, tú debes preparar hombres fieles porque estos hombres fieles deben refutar a los que contradicen la verdad. ¿Sabes por qué? Porque ellos son habladores vanos, engañan, especialmente los de la circuncisión. Ahora, no todos los falsos maestros son de la isla de Creta. Pablo dice, Tito, mayormente los falsos maestros vienen de la circuncisión. Esto no quiere decir que sean los falsos maestros todos los judíos cristianos, no. Hay algunos que se pueden catalogar como judaizantes que están diciendo que la gracia no es suficiente para ser salvo, sino se debe circuncidar. Para de esta manera estar la salvación completa. Pablo dice no. Estos mayormente deben ser silenciados. Estos mayormente deben ser censurados. Dice, a quienes es preciso tapar la boca, Tito. ¿A quiénes Pablo le ha estado hablando? Pablo le ha estado hablando a Tito para que Tito prepare pastores. Los pastores están en su responsabilidad y en su deber de silenciar, de censurar y de tapar la boca de los falsos maestros. Ahora usted diga, bueno, pero ¿cómo se debe tapar la boca de un falso maestro? ¿Y por qué hay que hacerlo? Bueno, en primer lugar, la forma en que se debe tapar la boca a un falso maestro es evitar que hable. ¿Y dónde hablan? Desde el púlpito. Entonces los falsos maestros se habían introducido no solamente a las casas, se habían introducido en los púlpitos para proclamar una falsa verdad. Por eso Pablo le dice a Tito, Tito, debes eliminar a los falsos maestros desde el púlpito, silenciarlos. ¿Pero por qué? Fíjate lo que sigue diciendo. Porque trastornan casas enteras. En la antigüedad no había una iglesia local, una estructura como esta. No. En la antigüedad, las personas, los hermanos en la fe, se reunían en casas. ¿Ok? Así que Pablo está diciendo que estos falsos maestros van a las casas donde se está proclamando la verdad, donde se reúnen los santos para trastornar a las familias enteras. Ahora, una iglesia local, ¿de qué está compuesta? De familias enteras. ¿Ok? Familias, diversas familias. Y lo que Pablo le dice a Tito es que esos falsos maestros están trastornando. ¿Sabes qué es trastornar? Como tumbar, voltear las cosas. Entonces, los falsos maestros están volteando a las familias enteras, están apartando a las familias enteras de la verdad. Por eso, Tito, se deben silenciar. Ahora, cuando hablamos acerca de silenciar, hay que recordar muy bien al bozal de los caballos. ¿Lo recuerdas, verdad? No sé si has ido al hipódromo. Y si nunca has ido al hipódromo, me imagino que cada uno de los que estamos acá, en algún momento determinado usamos un tapabocas, un bozal, ¿cierto? Bueno, ¿qué ocurre cuando a un caballo se le coloca un bozal? ¿Se le destruye? ¿Se sacrifica? ¿Se mata? No. Simplemente se le coloca el bozal para dirigirlo a un lugar correcto. Pablo está diciendo, Tito, la manera de silenciar a los falsos maestros es colocándole un bozal para dirigirlos al lugar correcto.
¿Te das cuenta que Pablo no tiene la intención de destruir, de matar o de sacrificar o hacer un holocausto con los falsos maestros? No. Pablo lo único que desea con los falsos maestros es dirigirlos a la verdad, por lo menos hasta este momento, ¿ok? Por lo menos hasta este versículo. Hermanos, la mayoría de los judaizantes, estos no deseaban ser súbditos del rey. Por eso ellos debían ser censurados para que el avance del reino fuese propagado sin perjudicarlos a ellos desde un aspecto espiritual. La Iglesia de Cristo, tal cual como leía yo en un nuevo libro que alguien me obsequió esta semana, la Iglesia de Cristo avanza por un territorio enemigo. Y Cristo nos dirige a cada uno de nosotros a una operación limpieza. Somos llamados a limpiar todo el espectro de la vida. ¿Por qué? Porque el Rey así lo ha determinado. Así que somos llamados nosotros a trastornar. ¿Recuerdas que él dice, bueno, estos falsos maestros trastornan, ¿qué? Familias enteras. Nosotros, los creyentes, somos llamados a trastornar al mundo con la verdad del Evangelio. No ellos a nosotros, sino nosotros a ellos. ¿Ves lo diferente que es? Mañana yo debo ir a mi lugar de trabajo, debo ir a recrearme con mis hijos a algún lugar. Bueno, ¿qué vas a hacer? Lo que tú debes hacer es trastornar todo el ambiente donde tú vas a estar con la verdad del Evangelio. Esta semana yo venía a este lugar acá, está en Caracas, y alguien se me sienta al lado y me dice, yo no entiendo cómo es posible que algunos evangélicos tengan hijos desordenados. De verdad que yo no entiendo eso. Él no sabía que yo era cristiano. Estábamos hablando. Y de verdad que yo creo que no está bien. Y yo digo, bueno, yo también creo que no está bien, porque hay un libro que creo que ellos leen y creo que es la Biblia, y la Biblia dice que si no sabes gobernar tus hijos, tampoco puedes gobernar la iglesia. ¿Verdad? Tienes razón. ¿Dónde? Bueno, allí debe estar en alguna parte de la Escritura. Si no me equivoco, en las cartas que Pablo le escribió a ti. Luego hablando y hablando y hablando, él me dice, yo voy a una iglesia. Y yo le digo, sí, yo voy a una iglesia. Yo también voy a una iglesia. Está bien. Y luego empezamos a hablar, y él me decía, yo trabajo en festejo, en Altamira, en esos restaurantes, sirviéndole a otras personas. Y sabe, una de las cosas que he aprendido en mi trabajo es que si tú amas algo, él fue el que lo dijo, no yo. Si tú amas algo, nunca te cansas de hacer eso que amas. Yo a eso duro hasta las 12, 1, cuando se va el último que está allí inquiriendo, porque algunas personas llegan de esos ricos y compran la última botella del año. Y en vez de tomársela toda rápido, no. Un poquitico, y los demás angustiados diciendo, ¿cuándo se acaba la botella? ¿Cuándo se acaba la botella? Porque hasta que no se acabe la botella, no pueden cerrar, porque él está pagando por un servicio. Y él decía, y yo me quedo allí, no hay problema. Y en algunas ocasiones me ofrecen un poco para ingerir licor, y yo le digo no, y ellos me dicen, ¿pero por qué? Porque no puedo ingerir licor en algo que amo, no sea que pierda mi cordura. Sistema de valores. Sistema de valores. Hermanos, si tenemos un sistema de valores alto y tenemos sin duda alguna una mentalidad que está siendo seducida por el reino de Dios, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero que vamos a decir, no lo vamos a hacer para beneficiar a otros. Y eso es lo que Pablo dice a Tito. Tito, hay cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son una de las cosas que pueden hacer? Expulsar de manera inmediata a los falsos maestros de las iglesias locales, ¿verdad? Porque si no se quieren arrepentir, según Mateo 18, pueden expulsar a esos hombres. Y eso lo veremos después. Por eso decía que al inicio todo está muy bien, porque Pablo desea dirigir a los falsos maestros y a aquellos que son seducidos a la verdad del Evangelio. Como un jinete es guiado por aquel hombre que lo cabalga. Dicho esto, pasemos al segundo punto. Un testimonio sobre los falsos maestros. Versículos 12 al 14. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe.
no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo cita a un profeta de los cretenses para afirmar la realidad de los falsos maestros. Y luego le exige, porque es el único imperativo que encontramos en estos versículos, le exige a Tito que reprenda duramente a estos hombres para que sean sanos en la fe y de esa manera no se aparten de la verdad. Ahora no es simplemente censurarlos, silenciarlos, no, sino reprenderlos duramente. Hermanos, ¿qué estás observando acá? Disciplina. Disciplina eclesial. ¿Por qué disciplina eclesial? Porque estos falsos maestros debieron estar siendo miembros de la iglesia local. Porque para poder ministrar, para poder ser un predicador, un pastor, tú necesitas ser un miembro de iglesia local. Así que estos miembros de iglesia local necesitan, cuando se están apartando de la verdad, ser reprendidos duramente. Nosotros somos llamados a silenciar a todos los que trastornan con la falsa enseñanza y a reprenderlos para que sean sanos en la fe. Y si no, si rehúsan a esta reprensión, entonces se deben expulsar de la iglesia local. Pero antes de pasar a esa parte tan dramática y tan fuerte como es la expulsión de una iglesia local, hablemos primero acerca de lo que nos presenta. Uno de ellos, su propio profeta. Hermanos, de las culturas seculares siempre hay algo que puedes tomar y extraer para presentar el Evangelio de Dios. Y eso es lo que Pablo hace. No es la primera vez que Pablo toma algo de una cultura secular para de esa manera proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Recuerdas cuando estuvo en Atenas? Bueno, le voy a predicar al Dios desconocido, tomando algo de una cultura pagana para presentar al Dios verdadero. Pablo es un hombre muy sutil, muy inteligente, es un hombre muy entregado y apasionado por el reino de Dios. Así que él no tiene miedo de tomar algo prestado de manera temporal de la cultura para presentar la verdad del Evangelio. Y no está mal. Esto me hace recordar lo que decía Juan Pablo II. Juan Pablo II en una oportunidad, no recuerdo muy bien su cita, pero él dice en una oportunidad que los jóvenes cristianos deberían propagar el Evangelio en todas las comunidades. Y en esas comunidades que son más apáticas, allí tiene que estar cada cristiano hablando de la verdad de Cristo. Y tú dices, Juan Pablo II, sí. Yo aplaudo eso de Juan Pablo II. Está bien eso que hizo Juan Pablo II. Hermanos, si tú quieres tomar algo de Juan Pablo I, tú puedes decir, bueno, Juan Pablo I fue aquel papa que estuvo dispuesto a revelar todos los secretos ocultos del Vaticano. Y puedes tomar esa verdad, ¿para qué? Para revelar todos los secretos y misterios que están contenidos en la palabra de Dios, en la verdad. No está mal que tomes de la cultura secular para hablar acerca del Evangelio. Pero fíjate, este profeta es uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que dice este profeta, que no es bíblico. Dijo, los cretenses son siempre mentirosos. Este profeta es cretense. Él es originario de Creta. Así que el profeta está diciendo que él mismo incluso es un mentiroso. Que ni siquiera él se puede creer. Los cretenses siempre mentirosos, hermano. No dice, algunas veces son mentirosos. No, él dice, siempre están mintiendo. Así que hablar con un cretense es escuchar mentiras. Y hablar o escuchar a un predicador cretense es escuchar también mentiras. Ahora estoy diciendo, Tito, este profeta secular ha dicho y ha profetizado una gran verdad, y es que incluso los predicadores cretenses hablan siempre mentiras. Son malas bestias. Esto tiene que ver con ingobernables. Bestias, hermanos, tiene que ver con un animal que no es doméstico. Así que los falsos maestros, los cretenses, se caracterizaban por ser personas salvajes
Y una persona salvaje es una persona que no desea someterse o subordinarse a alguien más. Y este alguien más, estamos diciendo que es Cristo. Nosotros como creyentes y como iglesia local no podemos vivir como malas bestias. Nosotros como iglesia local debemos entender que debemos someternos a nuestras autoridades civiles. Debemos someternos a las cosas de este mundo, sin ser culturizado con el mundo. Pero no solo Pablo está citando al profeta sobre malas bestias, sino dice glotones ociosos. Nunca se sacian. Siempre quieren y siguen queriendo más. ¿Recuerdas las últimas palabras que no tocamos de la sesión anterior de la estructura 1? Siempre desean dinero. Ese es otro de los requisitos. Dinero. Quieren ser ricos. Fíjate lo que Pablo dice en el versículo 13. Este testimonio, lo que este falso profeta, porque podemos decirle que también era un falso profeta, está diciendo es verdadero. Él no está diciendo que el profeta es verdadero, él está diciendo que las declaraciones del profeta son verdaderas. Así que podemos tomar palabras de un incrédulo que son verdaderas porque están alineadas con la verdad del Evangelio para de esa manera decir lo que Pablo desea. ¿Por qué Pablo dice ese testimonio de ese hombre es verdadero? Para que Tito entienda que estos hombres que son falsos maestros, ellos son igual a los cretenses de mentirosos. Por esto, debido a lo que el profeta ha dicho, que es verdad, repréndelos. Ese es el imperativo. El imperativo es repréndelos, Tito. Tito, los pastores que están siendo instaurados, pero también la iglesia. ¿Ok? Bueno, nada más los pastores son los que deben entonces disciplinar a otros pastores. No. Recuerden que cuando nosotros hablamos en la epístola de Pablo a Tito, Pablo le dice, a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, cuando un falso maestro, un falso pastor esté haciendo las cosas, tú debes buscar 2 testigos, siguiendo los mismos protocolos de Mateo 18. Y si no se arrepiente, entonces tenlo por gentil. No admitas acusación a la ligera, pero si está haciendo las cosas mal, busca 2 testigos, Timoteo, para que de esa manera ese pastor sea disciplinado. Membresía, iglesia, ustedes son llamados a verificar a sus pastores o a sus predicadores. Y si algo está mal, si algo está fuera de la escritura, ustedes son llamados en el Señor a buscar 2 testigos para disciplinarlo. Y si no se arrepiente, deben sacarlo. Pero lo primero es, al buscar los 2 testigos y al hablar a la iglesia del comportamiento indebido de sus pastores, es colocarle un bozal para dirigirlos a la verdad. Recuerda siempre eso. La disciplina siempre busca la restauración, la reconciliación con el Salvador para que luego pueda haber una reconciliación con los hermanos de la iglesia local. Primero no es la iglesia local, primero debe haber una reconciliación con ese falso pastor o ese falso ministro con el Señor, para que luego haya en la iglesia local esa restauración. Pero no solo queda allí. Dice, por eso repréndelo severamente. Hermanos, esto parece que fuera algo muy fuerte, porque Pablo no dice simplemente repréndelo, sino duramente. Pero ¿quién hace esto? Bueno, Tito quizás diga, bueno, yo no, mejor que lo haga alguien más. No. Nosotros, aquellos que formamos parte del reino de Dios, somos llamados a reprender duramente a los falsos maestros. ¿Pero para qué? ¿Por qué debemos reprenderlos duramente? Fíjate lo que dice, para que sean sanos en la fe. Hermano, reprenderlos duramente tiene que ver con la sanidad espiritual de estos hombres. Es sanarlos en la fe. Es buscar el beneficio de ellos. Yo al inicio, cuando estudiaba este pasaje, creía que nada más se refería a aquellos que estaban siendo seducidos por los falsos maestros. Yo decía, bueno, yo creo que debe ser, según lo que leo acá,
sanar en la fe a aquellos hombres que están siendo seducidos, es decir, aquellas casas que están siendo trastornadas. Eso fue lo primero que yo pensé. Pero cuando comienzas a leer a lo largo de todos los versículos, ves falsos maestros, rebeldes, contumaces, habladores, engañadores, corrompidos. Tú dices, ¿qué es esto? No solamente es aquellos que son seducidos por los falsos maestros, sino también los falsos maestros. Hay que hacer el intento, hermanos. Nuestra responsabilidad es hacer el intento para ver si estos falsos maestros son sanados en la fe, para que de esta manera no se aparten de la verdad. Luego Pablo retoma la descripción de estos hombres. Dice, no prestes atención a los mitos judaicos, a este legalismo. Yo me imagino a ellos hablando acerca de Moisés, Abraham, acerca de David, acerca de José, diciendo estos grandes patriarcas, estos grandes hombres. Pablo dice, no. Que sus fábulas judías, que sus mitos, que su legalismo quede a un lado. Eso no es necesario. Y luego te dice, y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas cosas que ellos estaban utilizando, lo que hacían era apartarlos de la verdad. Y eso puede también ocurrir en nuestro tiempo. Personas que decían, no, ya va. Yo quiero, hermano, que usted se ponga la corbata. Todos tienen que tener la corbata. Bueno, que todos tienen que hacer esto, que todos tienen que hacer aquello, que esto. Examinemos todas esas cosas o requerimientos que están pidiendo. ¿Es necesario para la salvación? No. Quédate quieto. Si lo quieres hacer, hazlo tú. Vive tu vida de esa manera. Ahora, eso no es libertinaje. Porque muchos tienden a confundirse, no sé si porque tienen una mentalidad muy cerrada. Bueno, dijo eso. Yo hago lo que quiera. Recuerda que desde que nosotros iniciamos esta carta de Pablo a Tito, Pablo le está diciendo a Tito, la idea es que nosotros adornemos la doctrina, que adornemos el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener vidas dignas, vidas de piedad. ¿Quiénes hasta el momento, hasta los versículos que hemos leído, no tienen vidas de piedad? Los falsos maestros. Los falsos maestros no tienen vida de piedad. Y por eso Pablo desea que Tito y los demás los silencien, sean sanados en la fe. ¿Para qué? Para que tengan vidas de piedad, vidas dignas. Pasemos, antes de pasar al último punto, quisiera citar a Lester Reyes, un hermano. Él decía, qué difícil e incómodo es querer conversar con una persona que desde el inicio pretende imponer que tiene toda la razón. Fin de la cita. Y eso es lo que a veces ocurre. A veces tratas de reprender duramente a alguien y dices, ¿y por qué yo? No, un momento, para todo se justifica. Es muy difícil poder hablar con ellos. Pero es nuestro trabajo. Tenemos que hablar con ellos, ¿para qué? Para que sean sanados en la fe, para que sean restaurados, hermanos. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides. Tienen mal comportamiento, tienen un mal carácter, están viviendo una vida desordenada. No importa. Repréndelos duramente para que, si el Señor quiere, sean sanados en la fe. Pasemos entonces al último punto. La situación actual de los falsos maestros. Versículo 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Pablo le confirma a Tito que para los falsos maestros todas las cosas son impuras, porque ellos están corrompidos. Pero para los puros, todas las cosas son puras y están habilitados para purificar todas estas cosas. ¿Cuál es la situación actual de los falsos maestros? Según lo que nosotros leemos acá, es que ellos son corrompidos. El versículo 15 dice, los corrompidos. Pablo llama a los falsos maestros los corrompidos. Ahora yo quisiera sacar algunos significados o algunas palabras que surgen de ella.
para que tú veas lo serio del asunto o cómo Pablo está llamando a estas personas. Una persona corrompida es una persona asquerosa. Pablo está diciendo, los falsos maestros son asquerosos. Quedemos con eso nada más. Son impuros, están corrompidos. Luego te lo dice ahí mismo. Versículo 15 al final. Están corrompidos. Es decir, la situación actual de los falsos maestros es corrupción. Están dañados. Luego de silenciarlos, de tratar de sanarlos por medio de la reprensión, Pablo dice que están dañados. Y en el versículo siguiente dice, están inhabilitados para hacer cualquier buena obra. El versículo 16 dice, inútiles para cualquier obra buena. Hermanos, ¿sabías tú que incluso los incrédulos, como Pablo llama aquí también, sus buenas obras no son agradables a Dios? Incluso las mejores buenas obras que un incrédulo puede hacer ante Dios no son buenas. Por eso Pablo está diciendo, todas las cosas, es decir, todo el espectro de la vida del hombre es puro. ¿Para quién? Para los puros. Es decir, hermano, si tú eres un hombre que tienes una vida de piedad, tú verás todas las esferas de la vida como pura. Porque él no dice algunas cosas, él dice todas las cosas. Y todas las cosas tienen que ver con ¿qué? Con todas las cosas. Educación, arte, política, inteligencia artificial, todo, todo. Así que cuando tú estés en casa haciendo algo, esas cosas son puras si tú eres puro. No, pero qué fastidio, estoy obstinado de siempre estar haciendo lo mismo, impuro. O por lo menos un fragmento de impureza que hay allí, ¿ok? Así que antes de hacer algo de una forma incorrecta, pregúntate, ya va, ¿esta esfera es pura? No, entonces necesita ser purificada, porque yo soy puro. Hermano, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Ya Pablo no solamente está diciendo que los falsos maestros son asquerosos, sino que Pablo está diciendo también que los incrédulos, aquellos que no son falsos maestros, estos también tienen todas las cosas como impuras. Versículo 16. Estos corrompidos o estos asquerosos, que son los falsos maestros, ¿sabes lo peligroso de ellos? Que ellos profesan conocer a Dios. Un incrédulo te dice a ti, yo no soy cristiano, de verdad yo no soy cristiano. Y tú puedes tratar de entablar una conversación con ellos a través de otras esferas, que no sea la esfera bíblica, ¿ok? O de evangelizarle. Pero puedes tocar con él otra esfera acerca del trabajo. Y él lo va a aceptar. Pero con un corrompido o con un falso maestro es difícil. ¿Sabes por qué? Porque él te va a decir, no, yo tengo la razón. No, lo que el texto dice es lo que yo estoy diciendo. Ay, ¿cuándo lo viste? Yo lo vi, pero ¿dónde lo dice? Es que lo vi yo, es que lo he visto. Cuando te vas a la primera epístola de Juan, él dice, si tú dices que conoces a Dios, pero con tus hechos le niegas, entonces tú eres un cretense. Ah, bueno, sí, mentiroso, pero la realidad es que eres un cretense. Juan, sin estar en la isla de Creta, dice que aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le están negando, son cretenses. ¿Hay alguien aquí que profesa conocer a Dios, pero está viviendo como un cretense? Si es así, hay oportunidad para ser sanados en la fe, por medio del sermón. Hay esperanza, hermano. No hay problema, hay esperanza. Fíjate, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. ¿Cómo conocer si es un falso maestro? Bueno, está bien, habló muy bien, se expresó muy bien, veamos cómo vive. Vamos a revisar la familia. No solamente él, pasemos por él. Primer filtro, el hombre, este que dice conocer a Dios. Bien. Ok, hay algunos detalles, pueden ser corregidos. Segundo filtro, la esposa. Tercer filtro, los hijos. ¿Dónde está tu ministerio sacerdotal? Hay entonces que seguir redimiendo las esferas. ¿Cuál esfera? La esfera familiar. Hay que redimir.
Por eso no puedes cansarte. Hermanos, salgamos de este lugar cumpliendo la misión de Dios de culturizar todas las cosas con su reino. Dios se ha dado a conocer, este Dios que ellos dicen que conocen, pero no conocen, este Dios se ha dado a conocer a través de Cristo, quien es la verdad, esa verdad de lo que ellos se están apartando, para que de esta manera tengamos fe y podamos tener vida de piedad en todo lugar. Así que el Padre no nos ha desamparado, porque el Padre nos ha dado la verdad encarnada. Y esa verdad encarnada ha resultado en fe a los suyos, para que de esta manera tengamos vidas dignas del Evangelio de Cristo. Quisiera concluir con 3 implicaciones. En primer lugar, pastores están obligados a reprender duramente para estos que se apartan de la verdad sean sanados en la fe. Pastor reprende duramente para que estos que se apartan de la verdad, estos sean restaurados en la fe. Iglesia, somos capacitados como creyentes puros a culturizar todas las cosas con el reino de Dios. Querido amigo, apartarte de la verdad muestra lo corrompido que estás. Por eso necesitas fe para conocer a Dios, que te puede sanar.